Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en la Ciudad de México? ¿Cómo están en todo el país? Gracias por estar este día en la Feria del Libro, la vigésima Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual, que por primera vez es virtual a causas de la pandemia. Y bueno, pues estamos esta tarde muy contentas. Yo estoy muy contenta porque vamos a platicar con las dos máximas autoridades, la autoridad máxima a nivel federal y a nivel local, encargadas de atender los asuntos de las mujeres, y tenemos a Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Hola Nadine, ¿cómo estás? Hola, Ana Francis, muy bien, muy contenta de estar en este Zócalo virtual, extrañando el Zócalo real, pero muy contenta de poder estar en la FIL y hablar contigo y con Ingrid y con todos los que nos ven, obviamente. Y también nos acompaña eh, Ingrid Gómez Aracíbar, que ella es la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, de la Secretaría de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Gracias, Nadine, querida. Un saludo y un abrazote virtual. Querida Ana Francis, contenta de compartir este espacio tan próximo y tan virtual Tan próximo y tan virtual. que nos impone la pandemia, pero muy contenta de compartir con ustedes en primera línea y con quienes detrás de sus pantallas nos pueden estar viendo y o escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, pues vamos a comenzar porque la verdad es que no quiero desperdiciar el tiempo teniéndolas a ustedes dos juntas en un mismo momento. Y la primera pregunta que les quiero hacer, pues como decimos las feministas y ustedes bien lo saben, lo personal es político. La primera pregunta es, ¿cómo están? Estamos, en un maratón que no termina de pandemia, les tocó la rifa del tigre y en pandemia. Eso, a ustedes, en su vida, en su persona, ¿cómo están? ¿Quién quiere comenzar? Ingrid, si quieres comenzar. Gracias. Pues yo estoy bien ocupada. Me supongo que mi querida Nadine también, ocupada con pues los asuntos propios de la Secretaría que encabezo, la cantidad de políticas públicas, estrategias, programas que hemos tenido que acondicionar, reconstruir, a lo mejor dejar unas cosas para después porque nos implicaban cuestiones más territoriales. Podría decir que estoy extrañando una de las partes pues que tiene el encanto de estos encargos, que tiene que ver con pues andar como todoterreno. Dejamos la estrategia de visita casa por casa con SOS Mujeres, tuvimos que hacer algunos cambios y diría que también me siento como muchas de las mujeres en esta ciudad, pues con esta preocupada por la carga del trabajo doméstico y de cuidados que ahora se ve mucho más impactada pues en estos tiempos de confinamiento y de estar compartiendo los espacios y estar a cargo. Yo tengo hijas grandes, la más pequeña tiene 18, pero aún así la convivencia pues se torna muy interesante porque a las 9 de la mañana estamos las tres conectadísimas, cada quien atendiendo a diferentes sesiones virtuales. Yo temas de oficina, reuniones, Aranza, la mayor en un seminario de tesis y la pequeña pues en sus clases, que además se tornan muy complejas, aunque sea una chava de prepa, porque hay que estar acompañando. Yo digo, las mujeres que tienen hijos más pequeños, muchas compañeras mías de la secretaría que tienen hijos e hijas más pequeños y que
esto que nosotras mirábamos como una respuesta en materia de conciliación, vida laboral, vida personal, que podía ser el teletrabajo, se ha convertido pues en una jornada extendidísima donde las posibilidades de desconexión, el derecho a la desconexión, se antoja como algo todavía lejano, ¿no? Yo un poco hasta aquí dejaría mi respuesta. Okay. Tú, Nadine, ¿cómo estás? Pues mira, yo estoy muy desafiada, Ana Francis y Ingrid. La verdad es que me parece que por un lado, con muchísimo trabajo, igual que Ingrid, o sea, el teletrabajo resulta que esos espacios que uno tiene para ir de un lado a otro no existen, entonces pasamos de esta manera frente a la computadora todo el día y parte de la noche, muy preocupada en términos de que la pandemia está poniendo en el escenario público lo que las mujeres dijeron de una manera, o dijimos de una manera súper intempestuosa el 8 y 9 de marzo, o sea, los temas de la agenda feminista están más vigentes hoy que nunca, con una gran fuerza, con una gran vivencia de qué quiere decir el cuidado, de qué quiere decir esta fragilidad de la vida, teniendo a las mujeres en la primera línea de respuesta, tanto en el sistema de salud, con 80% de las enfermeras mujeres, que además muchas de ellas también son cabezas de hogar, o muchísimas tienen hijos e hijas, padres y madres, con toda una dinámica de cómo cuidar profesionalmente y cuidar en casa. Y al mismo tiempo, con esto que decía Ingrid también y que lo estamos viendo y nos preocupa realmente mucho en el Instituto Nacional de las Mujeres, que es que en la medida en que avanza el tiempo, pues esta carga de teletrabajo, de cuestiones domésticas y ahora ser maestras de tiempo completo, pues es una carga que hay que dividir, es una carga que realmente hay que trabajar junto con el resto de las personas del hogar para poder afrontarla y no estar excesivamente cansadas, con lo que esto también, y se ha hablado mucho, ha traído de qué es estar 24 horas al día con familias que normalmente pues no se veían tanto tiempo, y en el caso de muchas mujeres con agresores, ¿no? Entonces esto ha implicado desde el punto de vista personal, profesional, estar como muy conectada con la agenda feminista, más allá de las políticas públicas, pero también en cómo dar respuestas cotidianas. Entonces, y a esto, pues la crisis económica, ¿no? Lo que ha significado para las mujeres, que más de la mitad están en el sector informal, quedarse en casa o tratar de quedarse en casa o irse a trabajar, como lo vemos, por ejemplo, en la ciudad, con los niños y las niñas a cuestas, que además tienen que hacer tarea. Entonces, pienso que es como este momento de una vivencia de la agenda feminista a lo más, y con este trabajo que queremos hacer para que la nueva normalidad pues no sea lo que era antes, que no era bueno, sino una nueva normalidad más solidaria, más local, más feminista. Entonces, en eso estamos. Bueno, entretenidas sí están. Oigan, pues a ver, vamos de lo general a lo particular. Creo que una pregunta que nos estamos haciendo en todo el país, las mujeres, es en términos de números, en términos de datos, ustedes que tienen el panorama general, ¿cómo era y cómo es ahora la situación de las mujeres en México eh, a año y medio de este nuevo gobierno, de esta cuarta transformación? Sabemos que hay muchos problemas, muchísimas dificultades y tenemos la circunstancia de la pandemia encima. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué es distinto? ¿Ustedes dónde agarraron las cosas y dónde estamos ahora? Ingrid.
Bueno, yo creo que una de las cosas distintas o que se han venido trabajando y que se han venido reforzando, tiene que ver con, me parece, en el caso de la Ciudad de México, con la arquitectura institucional. Creo que ha habido cambios importantes. Por un lado, la creación de la propia Secretaría de las Mujeres, se transforma el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, se eleva a rango de secretaría, pero también hay un cambio en una institución autónoma como es la Fiscalía. Ahí también hay un cambio sustancial en términos de la arquitectura que pudiera dar respuestas en estos dos casos, que pudiera dar respuestas importantes, inmediatas, a los grandes desafíos, sobre todo en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Creo que esto se tuvo que hacer de manera muy rápida, tanto en la Fiscalía como en el caso de la Secretaría de las Mujeres. Una de las grandes diferencias es que si bien el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México trabajaba en términos de fortalecer la autonomía de las mujeres y en la lucha contra la violencia, la atención de primer nivel, digamos, la atención a la violencia no era necesariamente uno de los grandes servicios que tuviera el instituto. Nosotras, cuando asumimos la secretaría, nos pasaron esta parte que venía de la Secretaría de Desarrollo Social, que eran las unidades de atención a la violencia, que se enfocaban mucho más en violencia familiar, y las unidades del instituto, que además tenían la tarea de hacer, de trabajar el tema de la igualdad, del fortalecimiento de la autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, recibir esta, que yo creo que era una gran infraestructura en materia de atención, pero además generar un proceso o un sistema de gestión exclusivo para las lunas, pues fue uno de los grandes retos que vivimos, sobre todo la segunda mitad del 2019, y que hemos estado, yo sí creo, que empezando a consolidar en estos momentos en la Secretaría. Y por otra parte, todo lo que tuvo que ver con acceso a la justicia, me parece que sí es una diferencia también de gran calado. Plantear la necesidad, reconocer de entrada que en el tema de acceso a la justicia, las mujeres no estaban accediendo en la misma igualdad de oportunidades que los hombres. A las mujeres nos bateaban de las agencias del Ministerio Público, y entonces generar una reestructuración en las propias agencias, con toda la reestructuración que hizo la Procuraduría y su paso a Fiscalía. Creo que eso es muy importante. Y además, desde la Secretaría de las Mujeres, acompañar con la estrategia de abogadas de las mujeres en las agencias del Ministerio Público, como estas figuras acompañantes, arropadoras, pero también de alguna u otra forma garantes de que no las fueran a batear a las mujeres, ¿no? Entonces, el inicio de la propia estrategia no fue sencillo. Hemos afinado en mucho en pues ya un año el camino. Hemos profundizado en nuestra coordinación con la Fiscalía, y creo que también es importante. Yo quisiera señalarlo, no es porque esté Nadine, pero además porque tenemos una estrecha convivencia. Creo que una de las cosas que, y sí puedo tener el antes y el después, porque antes de ser secretaria yo me encargaba del tema de violencia en la secretaría. Creo que una de las cosas que me parece que ha estado siendo como un espacio que se está fortaleciendo a nivel del tema federal, que a lo mejor no existe necesariamente de facto, sino tal vez por la convocatoria, por el devenir mismo, es esta como estructura, no sé si lo sienta Nadine,
pero yo lo siento así. Yo me siento arropada por otras instancias de atención a las mujeres, ya sean secretarías o institutos en el país. Y es un espacio de coordinación que nos ha permitido, en el caso de la Ciudad de México, poder atender y resolver casos que a lo mejor nos llegan aquí, pero casos que son tan lejanos como en Chiapas, que es un caso que nos llega aquí, pero que todo el tema está en Chiapas o en Tabasco. Esta a lo mejor existía, pero creo que hemos estrechado mucho estos encuentros de coordinación. Creo que hay que fortalecerlos y Nadine con su guía pues ha estado siempre muy pendiente. Creo que estas cosas son diferentes. Un poco desde mi experiencia local podría yo decir, pero como dijo Nadine, pues estamos altamente desafiadas, porque además, por lo que va de este año, nos toca atender la violencia, pero además dar los pasos en el tema de la agenda de igualdad en una situación de muchísima desventaja, porque en eso nos colocó el COVID y la sana distancia y el distanciamiento. Nos toca una desventaja primero por la precarización en los empleos o en el desarrollo o acceso al desarrollo económico de las mujeres. Creo que Nadine también señalaba, o no sé si tú decías, esto de que las mujeres pues tienen que convivir por como está el tema de la pandemia con sus agresores más tiempo, o incluso se ven imposibilitadas a dejar la casa de la familia o de los agresores. Esto, pues claro que nos desafía muchísimo más, porque además nos genera nuevas preguntas. O sea, por ejemplo, algo que decían también acá, el tema de los cuidados. Creo que nuestra mirada fue una en empujar el sistema de cuidados en la Ciudad de México antes de la pandemia, y en la pandemia tuvimos que reconstruir, rediscutir, reflexionar, dialogar. Entonces, creo que todavía falta por ver cosas innovadoras, pues que nos obliga la propia situación del COVID a estar generando, etcétera. Yo lo dejaría. Sí, sin duda. Ok. Sin duda que el cuidado nos ha puesto, híjole, un montón de cosas en la cabeza. Yo recuerdo de las primeras escenas de crisis en mi pandemia, es un día mi mujer absolutamente agotada después de las primeras semanas de tener a las criaturas ahí todo el día llorando, y me decía, es que los maestros son muy importantes, ellos cuidan a nuestros hijos todo el día y no sé por qué lo hacen, yo como quiera los parí, pero ellos ¿por qué? ¿No? Entonces les escribió toda una carta de agradecimiento a los maestros de la primaria, pues, de todo lo que hacen, pues, porque también trabajan de niñeros y de niñeras, y eso es tremendo, pues, ¿no? Nadine, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cómo estábamos y cómo estamos? ¿Y en qué diferimos, no? Mira, yo quiero decir que un par de cosas. Primero, decir que para este gobierno el bienestar de las mujeres es esencial. Y esto se refleja en los programas prioritarios, en el énfasis que tienen en todas las secretarías, en los programas, y llegar a las mujeres, especialmente a las mujeres más pobres, a las mujeres indígenas, a las mujeres que no han tenido oportunidades. Y yo creo que ese es el sello que tiene que ver con las prioridades por un lado y también con la forma de hacer gobierno. Desde el punto de vista de Limujeres, lo que nosotras hemos hecho de diferente es nuestro programa de igualdad entre mujeres y hombres, que lo hicimos de una manera participativa, hablando con alrededor de 5,000 mujeres de los 32 estados, mujeres de toda la diversidad, jóvenes, no tan jóvenes, mujeres lesbianas, trans, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar, amas de casa,
profesionales. Y entonces esto nos dio, que es un programa, digamos, que hay que hacer, que se desprende del Programa Nacional de Desarrollo, que es nuestra hoja de ruta, es por dónde vamos a ir durante toda esta administración y que refleja lo que las mujeres nos dijeron. ¿Y qué nos dijeron las mujeres? Estuvimos del norte al sur, del este al oeste, y lo que las mujeres nos dijeron es que queremos las mujeres 3 cosas en este país. Una es vivir en paz y sin violencia. La segunda es una corresponsabilidad en el tema de cuidados y acceder a una plena autonomía económica. Fíjate, un tripié que hace que realmente nos permitamos pensar políticas públicas que puedan, porque es lo que nos decían las mujeres, no solo nos decían los problemas, pero nos decían, miren, ustedes en estos años lo que tienen que garantizarnos son estas cosas. Y a partir de eso desarrollamos este Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que se va a publicar ya pronto, que tiene 6 objetivos estratégicos y que es donde concentramos nuestros esfuerzos. Ahora, al mismo tiempo que hicimos este diálogo con las mujeres del país, estuvimos hablando con las dependencias del gobierno para decirles, miren, ahora sí que coloquialmente, miren chatos y chatas, esto es lo que las mujeres están diciendo, esto es lo que nos dicen que nos toca hacer y ahora cómo le hacemos, ¿no? Ya de ahí sale el Proigualdad. Y una cosa que ha cambiado, que yo siento y que yo veo y con toda la experiencia y todos los años que tengo, es que tenemos un gabinete que entiende de lo que estamos hablando, que entiende que cuando decimos que tenemos que crear programas, proyectos para generar autonomía económica, pues Hacienda, Economía, Trabajo se sientan y te dicen, sí, pues hay que hacerlo. Y hay cosas, ahorita les voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de las Mujeres, pero lo mismo pasa con educación y salud cuando les hablamos de, ¿saben qué? Las mujeres quieren servicios cerca, queremos educación en sexualidad integral, queremos que las escuelas hagan su parte para promover la igualdad, pues ya está en la Constitución, pues ahora hay que hacerlo. Estamos encontrando receptividad, estamos encontrando aliados y aliados para hacer estos cambios en autonomía económica, en salud y bienestar, en cuidados, en el tema de la no violencia, en la participación igualitaria de las mujeres, en la política, en la sociedad, en todos los ámbitos y en la construcción de entornos seguros y de paz. Y solo quiero darles algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo como ya aterrizadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de autonomía económica, estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y con Mercado Libre en un proyecto para apoyar económicamente a las mujeres productoras, a las emprendedoras y a las empresarias mexicanas para que haya dentro de la plataforma de Mercado Libre un área específica de hecho en México por mujeres. Y eso implica capacitar a las mujeres, capacitar también a los de Mercado Libre para que le entiendan a estas cosas. También, digamos, esa es una parte en el Mercado Solidario, en la plataforma de Mercado Solidario que hizo Bienestar y Economía, hemos estado haciendo todo un esfuerzo porque las mujeres se incorporen a esa plataforma. Y en el otro espectro, lo que estamos diciendo es el Tratado de Libre Comercio México, Canadá y Estados Unidos tiene un énfasis importante en promover en los negocios de mujeres. Y entonces estamos haciendo la primera rueda de negocios virtuales que se llama Mujeres Exporta MX con la Secretaría de Economía para hacer negocios entre empresas mexicanas de Estados Unidos y de Canadá. Y también para ayudar a las mujeres para que aprendan a cómo, igual que aprenden los hombres, cómo entrarle al tema de la exportación.
Otra cosa que estamos haciendo es promover la norma mexicana de igualdad y no discriminación en los centros de trabajo. Estamos trabajando también para que esta norma se vuelva una norma oficial mexicana, y esto cambia la forma como se ve el tema del acoso, del hostigamiento, de la carrera empresarial en los mercados, en las diferentes empresas. Y de esta área también lo que estamos haciendo son unas tienditas Segalmex que llamamos, que son tiendas especiales para que las mujeres que han vivido o viven violencia puedan poner su tienda en su comunidad y romper este ciclo de violencia que sabemos. Pero también estamos haciendo cosas que tienen que ver con salud y bienestar. Estamos relanzando la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente. Estamos discutiendo la salud sexual y reproductiva sin tapujos, sin tabú, sin pedir ni permiso ni perdón, y estamos trabajando con las legisladoras también para hacer los cambios legales que se necesitan. Y por primera vez el fondo, el fondo que tenía antes el instituto, que era como para en general apoyar a la sociedad civil, ahora lo hemos hecho para un fondo que se llama para el bienestar y adelanto de las mujeres, que está diseñado para implementar acciones en los 32 estados, en 31 porque uno no aplicó al fondo, para el tema de educación en sexualidad, para el tema de la prevención de embarazo adolescente y erradicación del embarazo infantil. Como decía Ingrid, estamos dedicadas a trabajar en un sistema nacional de cuidados, en tener una forma de trabajar entre todo el gobierno, pero con la corresponsabilidad de las familias y del sector privado en este tema. Es un tema central. La pandemia realmente nos agarró en todo este énfasis, pero también nos dio esta oportunidad de que todo mundo ahora aprecia lo que son las trabajadoras del hogar, lo que son las maestras y los maestros, y nos hemos dado cuenta, mujeres y hombres, y hemos hecho un llamado muy importante a los hombres, lo que es el cuidado. Entonces estamos en esta construcción de esto que las mujeres nos han dicho que transforma y puede transformar sus vidas. Ok, no, pues sí están moviditas. Oigan, un dato específico que yo les pido, feminicidios, ¿han bajado? ¿Han subido? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son nuestras cifras? Ingrid. Perdón, No te preocupes. por más que siempre nos explican lo del microfonito y lo de la camarita, yo sigo teniendo mis dudas al respecto. Mira, a mí me gustaría iniciar diciendo que en el caso de la Ciudad de México, nosotras tenemos aumento de cifras en feminicidios, pero también quiero decirte, y me parece que es justo también reconocerlo, cualquier muerte violenta de una mujer en la Ciudad de México se inicia su investigación con protocolo de feminicidio. Eso no existía. Es más, teníamos feminicidios maquillados de suicidios. Entonces creo que es importante decirlo. Según los datos que integra el secretariado, nosotras, la Ciudad de México, en absolutos estamos en el 8º lugar del feminicidios, y en relación a tasas por 100,000 habitantes estamos ranqueadas como en el 15º lugar. Pero también coincido cuando la jefa de gobierno dice, pues aunque hubiera uno, es una muerte de una mujer. Y creo que es importante también decir que al respecto,
pues hemos venido desarrollando no solo la propia arquitectura institucional. En 2019 se crea la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. No existía una fiscalía en la entonces Procuraduría que estuviera abocada y especializada a la investigación del delito de feminicidio. Eso también no solo da la oportunidad de investigar el propio delito de feminicidio, sino también de acercarse y de mejorar las investigaciones sobre el tema de las tentativas, que pues como es mucho más complejo, mediático, el tema de feminicidio, nosotras de repente no atendemos, o sea, no miramos el tema de las tentativas, y es un delito que afortunadamente se ha ido pues atendiendo. En lo que toca a la Secretaría de las Mujeres, cuando nosotras empezamos a introducir un modelo de gestión propio de las lunas, lo primero que empezamos a mirar es que ¿por qué la atención a la violencia? Es violencia de género, aunque hay que decir que el 98% de las mujeres que asisten con nosotras a las lunas viven violencias en el ámbito familiar. Nosotras generamos una estrategia no solo de detección temprana de violencia, es decir, que las mujeres que acuden con nosotras sean conscientes de cuáles son el tipo y la modalidad de violencia que están viviendo, porque se tienden a minimizar, a hacerlas invisibles, ¿no? Por una cultura tremendamente machista, patriarcal. Y la otra es que haya una detección muy oportuna del riesgo. ¿Esto por qué? Porque cuando detectamos el riesgo se conjugan dos aspectos. Uno que tiene que ver con el propio hecho de violencia por el que están acudiendo, que puede ser el más próximo y el más grave, pero además reconocer cuál ha sido el continuo de esa violencia, porque seguramente no tuvo una generación espontánea y en ese momento se dio un hecho grave, no, sino ha venido ocurriendo en un devenir. ¿Y cuáles son esos factores que hacen vulnerables a las víctimas? Y cuando hablamos de vulnerabilidad, a mí me gustaría que la entendiéramos como esas incapacidades de respuesta al riesgo. Cuando nosotras vemos cuáles son los factores de vulnerabilidad, hablamos de el nivel socioeconómico, de si trabaja o no trabaja, si lo hace en la economía informal, etcétera, 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 porque son factores que pueden reducir la eficaz respuesta ante un riesgo. Cuando se conjugan ambos, los factores de vulnerabilidad y el hecho de violencia, tenemos un índice de riesgo, y lo que encontramos es que en este año nosotras hemos detectado alrededor de 500 mujeres en riesgo de violencia feminicida. Es decir, nuestra intervención y nuestra atención en la Secretaría está poniendo también el énfasis en la prevención de feminicidio. Una vez que encontramos este riesgo, lo que hacemos es atender a través de una estrategia integral de la atención al riesgo feminicida, y es una estrategia que lleva una ruta jurídica donde no necesariamente las mujeres quieren hacer una denuncia formal, pero podemos ofrecerles estrategias jurídicas que pueden estar a nuestro alcance. Las abogadas de las mujeres desdoblamos un poco el programa y creamos una célula especializada en el trámite de medidas de protección de emergencia, las que marcan la ley de acceso. Entonces tenemos, digamos, esta parte de estrategia jurídica.
y evidentemente el acompañamiento, la representación para levantar su carpeta de investigación. Una parte importantísima, sensible, tiene que ver con todo el aspecto psicoemocional, que es otro de las atenciones especializadas, y la parte que nosotras le llamamos social, que es ver cómo se tejen las redes de apoyo institucional, comunitario, para proteger a estas mujeres víctimas de riesgo crítico de violencia. Y allí uno de los temas tiene que pasar, como Nadine lo comentaba, tiene que pasar por el tema de la autonomía económica. Y tenemos un programa de apoyos, porque en este primer momento pues hay que brindarles todas las estrategias de atención, pero el programa de apoyos no es apoyos al infinito, sino tienen un tiempo considerable para poder estructurar cambios, y después de eso hay una alianza con SEDECO, con STIFE y también con educación, porque creemos que si la estrategia en materia de derechos tiene como centro en la Ciudad de México, como centro el tema de la educación, bueno, a través de los pilares, esta estrategia innovadora que conjunta espacios de saberes, espacios de intercambio de información, etcétera. Ahí se tienen generalmente toda una estrategia de talleres productivos, pero que en el caso de las mujeres lleva un énfasis en oficios no tradicionales. Es decir, tenemos desde la Secretaría de las Mujeres, la parte que nos toca, que es prevención, pues está amalgamada con una serie de programas, pero es una mirada integral. ¿Qué ha pasado? Nosotras tenemos resultados, los hemos dado porque todo el tema de la reestructuración de los espacios de atención y prevención a la violencia es parte de la declaratoria de alerta de noviembre del 2019. Estamos dando resultados. De estos 500 casos que les comenté, tenemos 122 casos que con esta estrategia integral hemos logrado reducir el riesgo, y en muchos de ellos las mujeres ya ni siquiera están con los agresores, van sus juicios de guarda y custodia y de divorcio, pues por buen camino, pero además algunas de ellas, quienes no contaban con redes de apoyo, pues tuvieron que ir a nuestro refugio y luego egresar de él. La mayoría tiene este apoyo. Y bueno, uno de los grandes desafíos que estamos construyendo a través de proyectos coordinados con SEDECO, con STIFE, pues tiene que ver el tema de la autonomía económica, que estas mujeres puedan tener empleos, porque justamente las situaciones de violencia hacían que estas mujeres cada vez pues estuvieran más precarizadas, porque tenían empleos informales o de estos empleos eventuales en donde pues no tienen ni siquiera seguridad social, lo que necesitan para los planes de jubilación, que es antigüedad, no generan esto, y justo la mirada de prevención es una mirada incluyente. Claro que no estamos totalmente, o sea, no estamos conformes con solo esto. Hay toda una reestructuración a partir de la Fiscalía que tiene que ver con la propia investigación. ¿Qué estamos haciendo también ahí? Bueno, estamos incidiendo en procesos de formación, de capacitación. Nada más y nada menos, el 28 de septiembre, 28, 29, lanzamos ya nuestro curso virtual, que es un curso de inducción a policías operativos de la Ciudad de México en materia de género y derechos humanos. Este curso, que va a tener 7 meses de duración,
¿no? Y aunque es pequeño el curso, nosotras nos vamos a tardar 7 meses porque vamos a capacitar a 89,000 policías. Queremos poner un piso parejo, sí. y no que estén tomando una capacitación aquí, una capacitación allá. Un piso parejo y entonces al siguiente nivel. Pero lo van a tomar todos los policías, porque uno de los temas importantes es qué hacer los primeros respondientes, es decir, los primeros que llegan a la escena en un feminicidio. Claro. Entonces hay que dotar de herramientas. La Fiscalía ha hecho también todo un proceso de certificación, está empezando en él con peritos, ministerios públicos, policías de investigación, porque nos parece importante tener espacios de capacitación y que les permita también hacer un refresh. O sea, muchos de ellos habían tomado este tipo de temáticas cuando estaban, por ejemplo, en la Universidad de Policía y después no las habían vuelto a tomar. Entonces, estamos poniendo eso, un piso parejo para que los quehaceres de los distintos actores que convergen en el tema de investigación y atención a un feminicidio puedan tener eso, un piso parejo. Ok. Entonces, Ingrid, para comprender un poco esto de forma más sucinta en términos de datos, de números y eso, mientras van reestructurando y van haciendo esta arquitectura, como lo dices, corrigiendo, etcétera, etcétera, montando nuevas estructuras más coordinadas y que funcionen, etcétera, vas teniendo la información real del problema. Pero digamos que en esto, o sea, si ya tienes pronto, si ya estás teniendo la información real del problema, va a ser mucho más fácil medir en el futuro, ¿no? Los avances, qué problemas hay, etcétera, si bajan, si suben los números, pues. Es decir, la medición no se puede ahora de forma tan exacta por los problemas anteriores, pero se podrá, ¿no? ¿Comprendo bien? Sí, yo además creo que de hecho estamos teniendo información, pues eso, como muy clara, inmediata. Se han mejorado también estos procesos y yo además quisiera decir que pues lunes a lunes nosotras intercambiamos en una sala de situación que le llamamos con diferentes instancias información. Creo también que hay que ver los contextos donde se desarrollan los feminicidios, porque eso nos permitirá también generar no solo la respuesta, sino toda la política en materia de prevención. Por una parte, me sigue pareciendo que debe de ser violencia familiar, ponerle un foco al tema, pero también hay otros contextos donde los feminicidios están conviviendo con otro tipo de delitos. De realidades y de delitos, ok. Y de realidades. ¿Tú, Nadine? Bueno, decir que este es un tema que nos ha preocupado mucho, parte, digamos, de lo que hemos hecho en esta administración ha sido un gran esfuerzo de coordinación interinstitucional que ha liderado personalmente la Secretaría de Gobernación y donde estamos trabajando en conjunto. Y uno de los temas centrales ha sido mejorar la información, tener información más precisa, ponernos de acuerdo sobre los conceptos. ¿Y qué es lo que ha pasado? O sea, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional Ejecutivo de Seguridad Pública, el número de asesinatos de mujeres ha aumentado de 2019 a 2020 en un 3%. Y lo dijo Ingrid muy, muy bien, es cada muerte de una mujer por manos ya sea de su pareja, expareja, de un hombre que es asesinada, es totalmente inadmisible y es algo que nos duele, pero también nos ocupa de una manera muy importante. Nosotras en este trabajo que hemos hecho intersectorialmente, trabajamos mucho sobre el tema de la prevención y cómo prevenir la violencia
cómo prevenir que la violencia llegue hasta el feminicidio, porque como bien lo decía Ingrid, es una historia y es una espiral que sabemos que van empeorando, y hay cosas que realmente nos preocupan desde la educación hasta, por ejemplo, que no haya armas de fuego en las casas. Una de las cosas que hemos visto también en este año, y seguramente está vinculado con la pandemia, es que el asesinato de mujeres por armas de fuego aumentó 13%. ¿Y por qué hablo de asesinatos de mujeres y no de feminicidio, que es lo que yo quisiera hablar? Porque desafortunadamente todavía nuestras policías, nuestros ministerios públicos no hablan cuando hay una muerte violenta de una mujer, de un feminicidio, aunque la ley dice que hay que investigarlo como un feminicidio, y en eso también es una muy buena práctica lo que está haciendo la Ciudad de México, de realmente capacitar a los primeros respondientes, capacitar a los ministerios públicos, a las fiscalías, porque lo que nosotros queremos es ir cerrando esa brecha que ahora hay de feminicidios por un lado y de homicidios dolosos por el otro, y donde de pronto puedes jugar un poquito con las cifras. Entonces, digamos, la respuesta sucinta es sí, hay un aumento, es un aumento de 3%. También se ha oído que de 60 y de... No, eso tampoco es verdad, pero sí realmente hay una preocupación en esta administración muy importante de coordinar la Ciudad de México, y me gustó mucho el tiempo que se tomó Ingrid explicando, porque realmente muestra todo lo que hay que hacer para atender un caso, lo que tiene que funcionar bien, y que desafortunadamente con los índices que vemos de impunidad no funciona, y que hay que hacer que funcione, que el sistema de justicia funcione, que podamos darle una respuesta a las mujeres. La otra cosa que quiero decirte es que cuando empezó la pandemia, nosotras fuimos muy enfáticas, y no solo nosotras, las organizaciones de la sociedad civil empezaron antes que nosotras a decir, cuidado, porque esta situación puede llevarnos a un aumento de la violencia contra las mujeres van a estar confinadas con sus agresores, y en ese sentido, igual que organizaciones de la sociedad civil, nosotras salimos con mensajes muy claros desde el inicio de la pandemia, haciendo un llamado a los hombres a que se cuestionen qué tipo de hombres quieren ser, qué tipo de relación quieren tener en sus familias, pero también diciéndole a las mujeres que no tenían por qué aguantar la violencia, que el quédate en casa no era quédate en casa aunque te maten, sino era, si no tienes por qué aceptar la violencia. Y por el otro lado, diciéndole, no estás sola, pues ya van al 911. Y producto de las dos cosas, y no sabemos muy bien todavía qué es qué, aumentaron en más o menos 45% el número de llamadas al 911 en este periodo. Hay que decirlo también, la respuesta ha sido muy impresionante por parte de las instancias estatales y municipales de las mujeres. Ya oímos todo lo que Ingrid ha hecho en la Ciudad de México, pero en todo el país, las instancias estatales innovaron, hicieron líneas de WhatsApp, por correo electrónico, campañas de cuando vas al súper, puedes pedir ayuda, o sea, una serie de cosas que normalmente no se hacía porque realmente sabíamos que había que dar una respuesta, y estas cosas obviamente van a quedar. Es un tema muy importante para nosotras, para esta administración, para este gobierno, y vamos a seguir trabajando, coordinando con las instancias estatales y municipales, pero también con el legislativo y el judicial. Ok. Señoras, ya una última pregunta y nos quedan 2 minutitos. ¿Ustedes creen que veremos en este sexenio la despenalización del aborto a nivel nacional? Sé que no les toca específicamente a ustedes, le toca a
al Poder Legislativo, pero lo veremos. ¿Cuál es su augurio? Pues si me permites, yo soy muy optimista. Yo creo que están dadas las condiciones, que va a ser difícil porque no todo el mundo está de acuerdo, pero es un tema de salud pública, es un tema que tenemos ya 2 estados donde las mujeres pueden tomar la decisión de interrumpir un embarazo en las primeras 12 semanas y no podemos tener estados donde se puede y no se puede. Tenemos una legislatura de la paridad, tenemos unas legisladoras y legisladores comprometidos con la salud pública y el bienestar de las mujeres y yo creo que tenemos posibilidades reales de verlo. Y ya por último, ¿qué les gusta leer? Bueno, yo nada más diré, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo de lo que decía Nadine, decir que la Ciudad de México recibe un alto número de mujeres de fuera y que no solo es un tema de salud pública, es un tema de justicia social. Totalmente. Entonces, yo también soy optimista que sí. A mí me gusta mucho leer novela y me gusta mucho si las autoras son mujeres. Mujeres, pues sí. A ti, Nadine, ¿qué te gusta leer cuando tienes chance? Híjole, ya no me acuerdo, pero también novelas. Me encantan las novelas policíacas, pero también me gustan las novelas históricas. Así que cuando hay tiempo me gusta leer eso y sobre todo me gusta leer autoras. Creo que cada vez más. Sí, sin duda, que ahí encontramos un montón de cosas que no hemos encontrado. Yo siempre digo que la literatura no era universal, como el arte no era universal, era masculino, se empieza a ser universal y eso es una gran noticia. Oigan, pues muchísimas gracias, es un verdadero privilegio y un placer platicar con ustedes, las admiro, sigo su trabajo y ojalá pronto veamos, así como le vemos la conferencia de las 7 de la noche, la de las 6 de la tarde, la de las 8 de la mañana, en donde nos educan tremendamente de todos estos asuntos. Creo que sería buenísimo ver la conferencia de las 11 de la mañana o de las 12 del día para ver puros asuntos de mujeres. Ahí se las dejo como propuesta, pero bueno, eso. Muchísimas gracias. En eso estamos y muchas gracias, Ana Francis. También admiramos muchísimo tu trabajo y estamos encantadas. Yo estoy encantada de sentirme en la FIL, aunque sea de esta manera. Aunque sea de esta manera. Muchas gracias, Ana Francis, querida Nadine. La verdad es que para mí también es casi como sueño vuelto realidad, porque yo he seguido la FIL desde que era chiquita. Sí. Mis papás me llevaban, o sea, es un poco vieja la FIL, ¿eh? Un poco sí, vieja. sí, ya tiene sus añitos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos ve. Siga todas las actividades de la 20ª Feria Internacional del Libro. Zócalo virtual, en lo que podemos ir al Zócalo, abrazarnos y a llenarlo. Un beso y sigan todos los eventos. Gracias.